en la recaudación de los impuestos, principalmente en el SAT, pero también cómo se están comunicando las diferentes autoridades fiscalizadoras en el país para que haya mayores recursos para el erario público. Entonces, voy a compartirles pantalla en este momento para que platiquemos este tema que esperamos sea de su agrado y con todo gusto están las líneas abiertas, está en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, cualquier inquietud que tengan y al final de la sesión daremos unos 10 minutos para los que quieran que se abra el micrófono y puedan compartir algunas dudas, ¿no? Sin más preámbulo, como les comentó Fernando, está nuestro gerente de impuestos, Diego Ramírez, que también va a participar en este tema. Adelante, Diego, ¿y qué nos puedes platicar en relación con el tema recaudatorio del SAT? Hola Miguel, bueno, antes que nada un saludo a toda la audiencia y agradeciendo el espacio. Y pues hoy de lo que nos toca platicar es de cómo el SAT está aplicando estas herramientas tecnológicas y cómo está englobando todo el tema de inteligencia artificial y como nos lo comunicó en su comunicado con folio 01-2025, nos dio a conocer su plan maestro de fiscalización en donde establece sus objetivos y una de las metas son llegar a una recaudación para 2025 de 5.3 billones y eh, esto con la finalidad de no crear nuevos impuestos y los ya existentes tampoco elevarlos. También mencionó el promover una cultura cívica contributiva. Esto va más enfocado a que el SAT pues ya no quiere este ente de los contadores, que bien buscamos estrategias y todo eso para poder disminuir estas cargas contributivas. Y pues esto es lo que nos comunica en el 01-2025. Y también aquí, Diego, creo que es importante comentar que si bien esta meta que es altamente probable que la cumplan, porque año con año hemos visto y hemos tenido ahí algunos comunicados del SAT donde dicen, oye, ya llegamos a la meta, ya superamos en relación con el año anterior. En el último reporte que generó el SAT, ahí hablaba de que en lo que va del primer trimestre, una recaudación de 1.2 o 1.3 billones aproximadamente. Entonces, aquí lo relevante es esto, que en el primer trimestre, pues ya fue hasta marzo, ya se presentaron las declaraciones anuales de las personas morales. Entonces, ese 1.3 billones de pesos que se recaudaron, pues es muy probable que la mayoría haya caído en esa parte de las declaraciones anuales. Entonces, si vamos a un prorrateo de esos 5.3 billones, pues le faltaría por recaudar en cada trimestre, pues alrededor de ese 1.3, o sea, lo mismo que en el primer trimestre, pero hay que recordar que pues ya no hay declaración anual, no viene el tema del dictamen fiscal, pero probablemente aquellos que se dictaminan, que son los menos, puede ser que no haya diferencias de pagos de impuestos tan representativos como lo fue en la anual, ¿no? Entonces, aquí es donde sí la autoridad va a tener que apretar esas tuercas para ver cómo va a poder recaudar eficientemente y va a poder llegar a esa meta, ¿no? Así es, Miguel. Pues esto nos lo publicó en el comunicado 016-2025, donde en efecto nos dice que ha recaudado para este primer trimestre 1.5 billones, por lo que da cuenta de que le falta una recaudación de 1.9 billones por cada trimestre que resta. Y pues bueno, ahí vamos a tener que estar preparados, porque como bien mencionaste, ya se hizo la recaudación de las obligaciones anuales y por tanto, pues ahí la autoridad ya está afilándose los colmillos, digamos, por el tema de las vigilancias profundas y el tema de las cartas de invitación, uh, y adicionando también las diferencias que va a encontrar entre sus plataformas tecnológicas contra lo que ya se declaró. Entonces, ahorita va a ser
un bombardeo de cartas de invitación y de programas de vigilancia profunda, con todas estas diferencias de las declaraciones ya presentadas. Claro. Continuando con un poquito con esto y retomando el plan maestro de fiscalización, dentro de ese plan también nos compartió que iba a continuar con el uso de las herramientas tecnológicas para vigilar y garantizar el cumplimiento de todos los contribuyentes. Y es que ya está todo parametrizado. La verdad es que, como lo comentaste ahorita, Diego, pues van a empezar ese tipo de compulsas. Y recordemos que hay algunos contribuyentes personas morales que en sus anuales dijeron, bueno, voy a reportar ahorita lo que me genera el SAT, voy a hacer ciertas diferencias para llegar a un número que es el que yo tengo, pero con exactitud, muchas veces sí hemos visto que hay algunas personas morales que no pudieron integrar siquiera el tema de sus ingresos y luego el tema de las notas de crédito que ya venían y sueldos y salarios que ya venían precargados y que lo vamos a comentar un poquito más a detalle, ¿no? Pero muchos dijeron, tengo que cumplir, ya se me está ya estoy llegando al límite de tiempo y pues vamos a ahorita a ver qué es cómo es que declaramos, ¿no? Y como bien dices, van a llegar infinidad de cartas de invitación con este tema de, oye, aclárame estas diferencias o por qué declaraste esto y tienes timbrado este importe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el plan maestro va a continuar y va siendo cada vez más eficiente. Recordemos que cuando empezó esta parte de la historia, cuando inició el tema electrónico, que fue por ahí del 2012, 2014, la autoridad siempre decía, oye, por cada 100 pesos que recaudo, pues estaba entre 80 y 90 centavos. Ahora al cierre del primer trimestre de 2024, que es donde tenemos el último informe tributario de gestión que emitió el SAT, allí confirmó que por cada 100 pesos ahora solamente invierte 49 centavos, ¿no? Entonces, si nos vamos al inicio de la llamada era digital tributaria a la actualidad, pues sí ha eficientado un 33-34% aproximadamente el tema de la inversión para efectuar esa recaudación. Entonces, y con los ajustes que han venido sufriendo, ¿no? Y ahorita vamos a tocar muchos puntos como por qué fue la revolución de los FDIs a la 4.0, por qué el tema de las plataformas tecnológicas ya precargadas. Al final del día, todo eso está haciendo que la autoridad invierta menos tiempo, incluso hasta en las revisiones, porque ya todo lo tiene, ya todo lo tiene completamente cargado y digerido, pero nos dan la carga a nosotros los contribuyentes para poder solventar cualquier diferencia, que ese es el punto muy álgido. También dentro de este programa de fiscalización y dentro del plan maestro, la autoridad ya tiene identificados ciertos sectores económicos que para ellos son de alto riesgo. Generalmente, ¿cuáles son? Las prestadoras de servicios, sociedades civiles, sociedades cooperativas que todavía tienen ahí un tema de fiscalización interesante. Otro sector es el sector de la construcción y el sector minero, porque ahí hay ciertas características que pueden cumplir. Entonces, ya va identificando estos tipos de sectores para poder tener mayores armas para la fiscalización. Y por último, también ha comentado este tema del contrabando. Entonces, para estos efectos, pues también está muy casado el tema de la fiscalización de comercio exterior. ¿Cómo lo está haciendo? Pues con toda esta parte de también la revolución tecnológica en aduanas, con los comprobantes de valor electrónico, los FDIs que corresponden a este comercio exterior, los complementos que ya existen y también algo muy particular, el cómo se mueve esa mercancía si es importada dentro del país, ¿no? ¿A través de qué? Del famoso complemento carta aporte, si esta mercancía es importada o va para la exportación, tienes que
se tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, como pueden ver, la autoridad de verdad ahorita está bastante alerta de todas las actividades que se hacen los contribuyentes, pero ya no necesita un ejército de personas para revisar esta situación, ¿no? Ya todo lo hace a través de la tecnología, ha utilizado ciertos mecanismos, está utilizando el tema de los robots, que al final del día en muchas ocasiones hemos sido molestados por la autoridad por ciertas diferencias de los últimos 5 años. Pasa el quinto año que ya se venció y al siguiente año nos vuelve a marcar ahora los 4 años, ¿no? Con las mismas diferencias. ¿Y por qué? Aun y cuando se las aclaremos, pues al final del día esa parte del robot va a tener esas diferencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque al final del día es cómo vamos a demostrarle a la autoridad, cómo vamos a aclararle y en todo caso también medir esa parte del riesgo, porque hemos visto que algunos contribuyentes han comentado, yo no les voy a aclarar nada porque al final sé que es un robot y también la autoridad ahí sí nos pone como en un semáforo, ¿no? Ese rojo es aquel contribuyente que nunca aclara las situaciones y entonces ya va más dirigida a una fiscalización, ya sea una revisión de gabinete o una revisión electrónica que actualmente ya la autoridad está llevando a cabo. Y Diego, si quieres compartirnos un poquito de cómo ha sido la estructura y cómo es que la autoridad ahorita ha estado mejorando su fiscalización a través de los mecanismos y por excelencia el CFDI. Sí, ¿cuál es la gran apuesta del SAT? La gran apuesta es el CFDI 4.0 con estas actualizaciones que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo y pues que en todas las herramientas tecnológicas el CFDI 4.0 es la joya de la corona, es ese comprobante que ya está uniendo todos los nodos para poder tener una claridad al momento de que importa toda la información a estos robots que bien mencionas que tiene el SAT. Y bueno, recordemos que antes de toda esta revolución de CFDIs, únicamente teníamos el CFDI de ingresos, el de egresos y el de traslado. Entonces, en toda esta apuesta que ha tenido el SAT, ha incluido los CFDIs de nómina, el de recepción de pagos y el de retención e información de pagos. Y si hacemos un poco de memoria, recordaremos que esta inclusión de los CFDIs también nos ha ido quitando obligaciones a presentar, como eran algunos anexos de la DIM, como eran algunas de proveedores. ¿Y por qué es la gran apuesta? Porque cada uno de los comprobantes ya está incluyendo una información más específica acerca de cómo se está pagando este comprobante, acerca de qué uso se le está dando, ya sea para temas de deducibilidad, como puede ser un costo de ventas, una depreciación o un gasto en general. Y aquí es donde el SAT ya está empezando a poner sobre la mesa todas estas variantes para efectos de fiscalizar. ¿Por qué? Como un ejemplo, la famosa lista del 69B del SAT, que muy breve indica 3 puntos, en donde solicita que las entidades tengan personal, tengan activo fijo y tengan infraestructura para poder realizar su actividad. Y si no cumple con una de ellas, pues directamente los está mandando a la lista negra del 69B, que establece cuando la autoridad presume operaciones inexistentes. Entonces, de esta manera, el SAT ya está cerrando cada una de sus filas para ir enfocado a la fiscalización y como ya lo revisamos, el tema de sus metas, que cada ejercicio son más ambiciosas, es por ahí por donde está apostando. Y aquí también hay que tomar mucho en cuenta el tema de cómo estamos emitiendo los comprobantes y cómo los estamos recibiendo, ¿no? Porque lo que sí está haciendo la autoridad actualmente es, a ver, y muy particularmente hablando de la DIOT, ¿no? Muchas veces nosotros reportamos las operaciones que realizamos con nuestros proveedores, pero de alguna otra forma el proveedor le informa ciertas
actividades que realizó. Entonces nos llegan las cartas de invitación diciéndonos, oye, el Patito S.A. me está reportando operaciones por 10,000 pesos, pero tú me reportaste 5 pesos, ¿no? ¿De dónde están esas diferencias? Y la verdad es que ya todo lo hace de manera tecnológica, ya tiene ya es toda una red de información intercomunicada como para que sea muy eficiente ese tipo de situaciones, ¿no? Y ya está de nosotros el probarle a la autoridad que efectivamente estamos entregando la información o estamos informando a la autoridad lo que debe de ser, ¿no? Y otro de las situaciones que hay que cuidar ante el ámbito de la emisión de los comprobantes es este tema de ingresos, ¿no, Diego? Porque aquí es donde la autoridad también puede cachar ciertas situaciones. Así es, para el CFDI 4.0, ¿qué es lo que está evolucionando el SAT? Que prácticamente en tu declaración de ISR, personas morales, ya te está importando en un prellenado toda la información de tus CFDIs emitidos en este periodo a declarar. Entonces, pues es la manera en la que está conjugando todos estos avances para fiscalizar de una manera más eficiente. También el tema de las claves de producto o servicio, porque aquí lo van a estar observando cuando hagan el amarre de tu actividad económica que tengas registrada en el SAT. Y para temas de IVA, también es muy fácil para la autoridad porque ya está incluyendo un método de pago entre un PPD, que es pago en parcialidades o diferido, y un PUE de pago en una sola exhibición. Entonces, a nivel del CFDI de ingresos, ya la autoridad prácticamente tiene las cifras determinadas de cuánto es lo que tiene que recaudar por todo lo que hemos venido timbrando en el CFDI de ingresos. Y aquí es donde de verdad que muchas ocasiones dejamos por lado que emiten el CFDI y no observamos realmente qué clave de producto o servicio estamos metiendo, ¿no? Y ahí puede haber un grave problema porque en algunas ocasiones que hemos visto, y esto como también lo puede cruzar con la autoridad, y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Muchas ocasiones dentro de nuestra contabilidad contratamos servicios de logística. ¿Y para qué? Para que trasladen nuestras mercancías. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros en la contabilidad y las balanzas que tiene la autoridad por contabilidad electrónica, tenemos una cuenta que se llama fletes. Entonces, esta cuenta de fletes para la autoridad es muy fácil poder fiscalizar algo. ¿Por qué? Porque los transportistas se le tiene que hacer una retención. Entonces, todo lo que va registrando en esa cuenta de fletes puede ser que yo ahí no nada más sean transportistas, sino sean servicios de logística. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Los servicios de logística no llevan esa retención, ¿no? Pero a la autoridad le estamos informando, o la autoridad puede suponer que esa cuenta de fletes es mi base para la retención del IVA del 4%, ¿no? Por transportistas. Entonces, si nos vamos al CFDI, el CFDI resulta que tiene la clave de producto servicio de logística, y pues ahí es donde empezamos a tener ciertos problemas y ciertas discrepancias entre la información de cómo le estoy registrando y se le estoy mostrando a la autoridad vía contabilidad electrónica, y cómo estoy recibiendo esos FDIs. Por eso es que este tema muchos lo dejan a un lado, pero creo que es bastante relevante el que se esté analizando este tipo de situaciones particularmente, ¿no? Y otro tema es el tema de los egresos. Y aquí sí es un tema bastante relevante, porque el CFDI de egresos hay que recordar que de acuerdo con las guías de llenado, solo lo puede utilizar para descuentos, devoluciones y bonificaciones, ¿no? Entonces, es el uso que se le da al CFDI de egreso, y esto también viene en la declaración, ¿no, Diego? Así es, en el apartado de las deducciones ya nos precarga todo el tema de las notas de crédito emitidas a lo largo del ejercicio y ya viene establecido de cuánto fue lo que emitiste porque la autoridad ya tiene este dato al momento de haberlas timbrado.
Y no, solo para no dejarlo de lado, el tema de la clave de producto o servicio para temas de ingreso, yo creo que hay que ser sensibles, como lo mencionaste, también en el momento de que la autoridad, una vez que tenga mi actividad económica, que lo tiene con una clave, va a determinar en automático todo lo que para mí va a ser estrictamente indispensable. Entonces yo creo que con un algoritmo muy fácil va a saber en automático qué facturas sí me aplican y qué facturas no me aplican para tema de deducibilidad. Correcto. Y también hay que checar también esta parte de las integraciones de de los FDIs de egreso, porque recordemos que hay algunos contribuyentes que reciben anticipos. Y los anticipos los voy a acumular y va a venir en mi llenado de la declaración lo que estoy facturando, pero el tema de anticipos es muy particular, porque al momento en que, y de acuerdo con las guías de llenados, al momento de facturar el total de de la operación, tengo que emitir un CFDI de egresos de aplicaciones de anticipo. Entonces, muchos de nuestros clientes nos dicen, oye, entonces se está duplicando la información. No, realmente lo que son los FDIs de egreso sí son para descuentos, bonificaciones y devoluciones. Entonces, nada, lo que sí es un reto para todos nosotros el que estemos con esa ventaja de tener todo bien amarrado. Y también, ¿por qué? Porque también dentro del portal o dentro de la plataforma de declaraciones y pagos, nosotros tenemos ciertos rubros donde de manera manual incorporamos cierta información. Y una de ellas es aquellos ingresos que acumulamos en periodos anteriores, llámese anticipos, y que tengo que hacer una diferenciación de lo que ya estoy aplicando actualmente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar bien alertas en poder identificar y cómo manejar este tipo de comprobantes, porque si bien pudiera ser muy sencillo, ya a la hora de poder, de llenar nuestra declaración, sí tenemos que, ahora sí que mostrar y tener todo bien amarrado, ¿no? Así es, Miguel. Y bueno, para el CFDI de nómina, que también es un gran avance el que ha tenido la autoridad, eh, incorporó el 1.2 y también a nivel de nuestras declaraciones mensuales ya viene el prellenado de todo lo que se timbró en el mes o fuera del mes, pero con fecha de pago del periodo a declarar. Es decir, yo emití comprobantes en este mes de abril que corresponden a marzo y tendrían, el sistema lo que está haciendo es jalar estos importes a la declaración de marzo, porque el impuesto se causa en la fecha de pago. Y lo mismo para el tema de asimilados a salario. Y también es muy importante, ahora que ya viene el mes de mayo, pago de PTU, también la autoridad ya está determinando cuánto es la PTU que efectivamente se pagó para el tema de ISR en el rubro de PTU disminuible y ya en automático nos hace ese cálculo de toda la PTU pagada en mayo, con fecha de pago de mayo, y ya nos hace ese cálculo automático dividido entre 8 y por cada uno de los meses que se va disminuyendo esta PTU de la base. Y pues también aquí algo como bien menciona el tema, algo que tiene que cuidar el contribuyente, son estas retenciones, por ejemplo, de obreras para IMSS. ¿Por qué? Porque ya con estos acuerdos de colaboración que están teniendo las autoridades, van a hacer este amarre y ahí puede votar estas diferencias, porque regularmente hemos observado en la experiencia que no siempre nos cuadra el tema de la deducción por cuotas obreras contra lo que realmente se está enterando en el SUA. Y aquí también, adicional a este punto del seguro social, y ya que tocaste este tema de los acuerdos de colaboración con otras entidades recaudatorias, les podemos compartir que de verdad que actualmente las autoridades, algunas locales, ya están revisando o abriendo facultades de comprobación para algunos meses. Y nos tocó en marzo que uno de nuestros clientes nos dijo, oigan, me llegó ahorita una revisión de gabinete
para enero del 2025, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a revisar a este cliente? Ingresos de ISR, IVA, Seguro Social. Entonces, era una administración local, era la Secretaría de Finanzas de uno de los estados y como podemos ver es ya la autoridad, esa revisión en tiempo real que venía diciendo, oye, voy a empezar a revisar en tiempo real, pues realmente no es en tiempo real, pero ya está muy cerca porque en marzo le emitieron este aviso de revisión de 2 meses anteriores, ¿no? Y cuando lo presentó el 17 de febrero, realmente es un mes el que la autoridad local le llegó con el requerimiento para no para temas de impuestos locales, sino para impuestos federales y contribuciones de seguridad social. Entonces, ya, como les comentábamos, ya está siendo bastante objetiva porque va por objetivos la autoridad y sabe por qué, quiénes tienen que recaudar. Ahora, el SAT no tiene todo ese ejército para hacer esas revisiones, por eso vienen estos acuerdos de fiscalización o colaboración entre entes fiscalizadores, porque es más fácil que la autoridad local tenga mayor presencia en ciertos sectores y vaya a revisar a los contribuyentes, ¿no? ¿Qué gana la autoridad local? Pues sí va a tener un ingreso por lo que haya observado y recaudado, que aunque sean impuestos federales, pues lleva una participación, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya viene todo cerrando filas con la finalidad de poder llegar a esa recaudación. Y en materia de IVA es algo muy interesante, ¿no, Diego? Sí, para el tema de IVA, está haciendo este match entre lo que ya vimos de los FDIs de ingreso con método de pago PUE, y por otro lado también está tomando en cuenta todos los complementos de pago que tienen relacionado el CFDI y cuál es el IVA que tiene que traer, que fue efectivamente pagado con la fecha de pago del complemento. ¿Por qué? Más allá de la fecha de emisión, está trayendo la fecha de pago de complemento. Entonces, algo que tiene que cuidar el contribuyente es este seguimiento a sus complementos de pago que concuerde con las fechas, que su facturación emitida y recibida realmente tenga los métodos de pago correcto. ¿Por qué? Porque para tema de IVA ya está amarrando de esta forma entre los FDIs de ingreso y los complementos de pago. Ya también viene en un prellenado, como en las otras obligaciones, que si bien nosotros las podemos manipular, porque a lo mejor tenemos un dato incorrecto, eso ya es la pauta donde parte la autoridad para decir, ¿sabes qué? Aquí tengo diferencias. ¿Por qué? Porque en todo lo que fue los acuerdos o toda la planeación del anexo 20 para el CFDI 4.0, ya no me está empatando con lo que me estás declarando. Y aquí incluso podemos estar viendo, y esos son casos bastante verídicos, y nosotros hasta sí decimos cómo pudo haber sido esto posible, pero hay situaciones donde no lleva la gente de cobranza, no lleva una relación muy puntual de los pagos, y hemos observado que hay complementos de pago que ya exceden de un CFDI relacionado, ¿no? Y ahí es donde dices, oye, ¿cómo puede ser esto? Pues porque no llevamos un control puntual y a la autoridad dice, pues tú le cobraste, aunque haya sido un comprobante que ya se excedió, pues tú me tienes que declarar ese IVA, ¿no? Por una parte. Por otro lado, también hemos visto que hay complementos de pago que cuando nos vamos al CFDI relacionado, están emitidos con PUE. Y ahí dices, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque la autoridad al final del día es, lo metiste como PUE, lleva IVA. Hay un complemento y ese complemento tiene IVA, entonces lo sumo. Y muchas ocasiones lo que nosotros observamos ya en ese prellenado, decimos, oye, es que no me hace sentido porque tengo importes adicionales o la autoridad me está informando de ciertas montos que yo no puedo amarrar. Y no puedo amarrar, ¿por qué? Porque no llevo un control
de cómo estoy recibiendo esos comprobantes de pago, ¿no? Entonces, hay que ver todas estas situaciones porque si tenemos un PUE y tiene un complemento y es bien común, muchos van a decir, no, es que eso no sucede. Es muy común que suceda este tipo de situaciones y la realidad de las cosas es que allí el desvirtuar a la autoridad va a ser un poquito complejo si nos llega una revisión o si ingresamos una devolución y con este tipo de situaciones, pues va a decir, oye, pues el IVA que pagaste, pues no es el que yo tengo en mis bases de datos, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado el cómo recibimos la información o los comprobantes tanto de ingresos que nos emitan a nosotros, cómo estamos emitiendo nosotros esos comprobantes y sobre todo los de pago, ¿no? Porque los de pago van directamente relacionados al tema de IVA. Valeria, ahorita te damos acceso al micrófono. Vamos a continuar. Ya estamos por concluir y empezar esta parte de preguntas y respuestas. Y el tema, hay un tema muy particular y que comentaba Diego al inicio, ¿no? Los tres CFDIs que iniciaron todo esto, que era ingresos, egresos y traslado. Este de traslado, y tomando un poquito en consideración esta parte de evitar el contrabando, se emitió este CFDI de traslado con la finalidad de poder identificar de dónde a dónde van las mercancías, ¿no? En 2022, 21-22, entró en vigor lo que fue el complemento de pago. Y el complemento de pago no es otra, el complemento, perdónenme, el complemento de Carta aporte. carta aporte, el complemento carta aporte. Y este complemento carta aporte lo que decía, oye, era bastante complejo. ¿Por qué? O es bastante complejo, ¿por qué? Porque ahí tienes que mencionar de dónde a dónde van las mercancías, quién lo está transportando, incluso qué matrícula de tractocamión o camión y quién es el chofer que lo está manejando, ¿no? Después, como vieron que era muy complejo, dijeron, bueno, todo lo que sea de manera local y que no rebase 30 kilómetros de carreteras federales, olvídate, mejor tú no vas a emitir ese complemento carta aporte y dices, bueno, entonces va para los transportistas que muevan de un estado a otro o vayan por carreteras federales de más de 30 kilómetros y dice, yo ya no tengo la obligación de emitir esa carta aporte porque lo hace el transportista. Sin embargo, nos olvidamos que existe el CFDI de traslado y ese CFDI de traslado no es más que un CFDI que no tiene un efecto financiero porque no se va a registrar en la contabilidad, pero sí tiene una trazabilidad de la mercancía que está llevando independientemente de que sea en un ámbito de local o si haya un tema federal, ¿no? Y ese quién lo emite, quién es el dueño de las mercancías, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que muchos dejan de lado este complemento, este CFDI, que es bastante relevante porque allí es como amparas ese traslado de mercancías, ¿no? No tiene todas las características del complemento carta aporte porque no es necesario, pero sí hay una obligación de la emisión de este documento, ¿no? Y de verdad que esto es lo que nos va a ayudar a soportar toda esa materialidad o toda esa prestación o esa información de cómo se mueven nuestras mercancías. Creo que este es el documento que por mucho han dejado de lado muchos contribuyentes y que la verdad es bastante relevante, ¿no? No hay que perder de vista ese comprobante que muchos dicen, solo es cuando voy a transportar, sí, y solo es cuando tengo que emitir una carta aporte. No. Hay que revisar bien esa parte de las guías de llenado porque sí hay características muy particulares de él. Y por último, el tema de las retenciones, ¿no, Diego? Sí,
también adiciona un comprobante para que nosotros determinemos estas retenciones que vamos a hacer, ya sea por pago de dividendos, por pagos al extranjero, donde la autoridad ya va a conocer el dato duro de cuánto es lo que va a recibir una vez que se entere esta declaración. Entonces, es un CFDI que están incorporando para tener mayor control y como ya veníamos viendo en todos los comprobantes anteriores, todos los tipos de comprobante, pues aquí lo que te está diciendo prácticamente es, bueno, dime de cuánto fue la retención, cuál fue la base y a quién se lo estás emitiendo, porque esta declaración, este impuesto, esta retención yo la voy a enterar una vez que presente la declaración respectiva. Y, y esta parte ahora sí, ¿qué debemos de cuidar? Porque ya vimos toda la teoría y qué debemos de cuidar, ¿no? Porque esto ya es donde nos vamos a la parte práctica, ¿no, Diego? Donde al final del día es, bueno, ¿qué tengo que presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? Y pues adelante, ¿no? Si nos puedes ayudar a platicarnos tu experiencia con esto. Claro, aquí, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? Ya como una conclusión de todo lo que veníamos revisando, pues el SAT está siendo ya muy práctico a la hora de que nosotros presentemos las declaraciones, que más allá de que ya no quiere contadores por ningún lado y quiere que el contribuyente directamente vaya cumpliendo estas obligaciones, pues ya el SAT nos está dando unos prellenados, obviamente siempre yendo a favor de sus intereses, en donde ya está prellenando con todo el tema del CFDI 4.0 y ya nos está llevando, porque si recordamos antes del 2022, todo lo que era la declaración de ISR personas morales, era una declaración manual, donde tú en un día podías hacerte toda la actualización del año, pero ahora ya no, ahora ya te está trayendo de manera automática todos los ingresos y cómo se van acumulando a lo largo de los periodos. También ya te está haciendo una asignación automática del coeficiente de utilidad que te está trayendo de las declaraciones anuales y como lo menciona el 14 de ley de impuestos sobre renta, si no conoces si no tuviste un coeficiente te tienes que ir al de 5 años anteriores y si abres el rubro del coeficiente de utilidad en el pago provisional, ahí ya lo tiene bien mapeado todos tus últimos coeficientes y cuál es el que te está aplicando. Eh, para el tema de la determinación automática de PTU, ya en el rubro donde podemos disminuir la PTU, ya nos está haciendo este cálculo en automático que está tomando de los FDIs de nómina 1.2 por concepto pago de PTU, pero únicamente nos está trayendo lo que fue efectivamente pagado en mayo. Entonces ya nos está haciendo este cálculo en automático, que es toda la PTU pagada en mayo entre los 8 meses para ir aplicando por 1, por 2, por 3, dependiendo del mes en el que vayamos para temas de disminución. Y el arrastre de pérdidas pendientes de amortizar, pues ya no es lo que el contribuyente quiera poner, ya en automático te trae la pérdida y te pone al límite a aplicar, que siempre va a ser el máximo a la base que nos determina. Pero este es un gran avance que ha tenido la autoridad justamente para eficientar estos procesos y que el contribuyente pueda manipular cada vez menos. Y que al final del día esta parte de los pagos provisionales pues va a influir mucho en la declaración anual, ¿no? Porque al final del día, ¿qué ocurre y qué ocurrió en este año, desde el año pasado, pero sobre todo este año donde ya muchos contribuyentes dijeron, ya voy a empezar a hacer mis conciliaciones mensuales de los ingresos que estoy reportando? Resulta que sí, hay muchos que empezaron a hacer sus amarres, pero no declaraban de manera adecuada toda la parte de los conceptos para ingresos acumulables y nos llevábamos la sorpresa que en la declaración anual había un monto de ingresos que pues decíamos, ¿y cómo fue que los amarramos, no? Entonces, ya cuando empiezas a tener esa parte del análisis de los FDIs, entonces te das cuenta que incluso hubieron conceptos como tal vez intereses que no los
que no los declaraste como intereses, ¿no? Y todo va en un match de ventas, de ingresos por ventas o prestaciones de servicios. Y entonces empezamos a tratar de arreglar esta situación, pero resulta que yo empecé a trabajar la declaración anual a finales de febrero y decíamos, bueno, tengo que presentar complementarias desde enero, ¿no? Porque desde ahí tengo que arreglar la información. Y si era un pago, ¿qué experiencias tuvimos este año? Que era al quinto día hábil, aparecía la actualización del portal. Entonces, muchos dijeron, no, pues ahorita qué hago, no, ya no me va a dar el tiempo, pues voy a presentar lo que tengo que presentar ahorita y ya posterior a la declaración normal, voy entonces ahora sí a arreglar esta situación y voy a poner donde debe, donde debe de ir cada información dentro de cada uno de los rubros y al final del día, pues estamos haciendo doble trabajo, ¿no? Porque nos olvidamos de amarrar mensualmente toda la información y también nos olvidamos de incorporar los datos donde deben de ir, ¿no? No todo es un ingreso por ventas, también tengo fluctuaciones cambiarias, también tengo intereses, etcétera, ¿no? Entonces hay que sí ir analizando esta parte porque al final del año no nos da tiempo en 3 semanas de arreglar todo el año, ¿no? Por esta parte de los tiempos en los cuales se actualiza la plataforma. Y de verdad que han sido bastantes experiencias que hemos tenido a lo largo de esta parte en la declaración anual. ¿No, Diego? Sí, así es. La actualización es un tema que ahí tendrá que mejorar la autoridad, porque sí es demasiado el tiempo en donde tú quieres cumplir en tiempo y forma, y al final pues lo que todo el mundo hace que ajusta en diciembre, ya con calma va presentando otra vez. Pero sí, en efecto, fueron demasiados días de actualización. Y bueno, para la declaración anual, regresando al punto, es el tema que ya vimos de las devoluciones y descuentos, y también ya incorpora el prellenado de las retenciones por servicios profesionales y reciclo, que este dato lo está jalando de la plataforma anterior donde enteramos esta obligación y ya te pone todo lo que fue enterado de retenciones por estos conceptos, donde tú tienes que ir a determinar las bases para aplicar esta deducción. Y también un cambio importante que hubo en estas plataformas fue la determinación automática del coeficiente de utilidad. Antes lo llenábamos manual en el apartado y ahorita ya en función de lo que vamos llenando ya nos determina en automático el coeficiente de utilidad. Ya es un tema inamovible y este mismo a su vez va a repercutir en mis pagos provisionales de los ejercicios posteriores. Y como les comentamos, ¿no? Al final la conclusión es que nosotros tengamos todos los elementos que hagamos o creemos nuevos procesos y procedimientos internos con la finalidad de poder tener todo amarrado cada mes y evitar este tema de las sorpresas, porque las sorpresas, realmente sí hay sorpresas, pero fue porque nosotros así mes a mes no llevamos un control y pues la sorpresa nosotros mismos no la hacemos, ¿no? Entonces, al final del día parece chiste, pero pues nosotros mismos nos dimos el balazo en el pie. ¿Por qué? Porque no llevamos esos controles. Al final del día, esos son de los temas que tenemos que cuidar, sí amarrar de manera mensual los FDIs y de verdad que el tema de los controles creo que es lo más relevante que nos llevamos aquí. Ahora sí, si le podemos abrir el micrófono a Valeria, para que nos externe la duda o el comentario que tenga. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Hola, buenos días. Bueno, mire,
Tengo algunas dudas, escuchando acerca de los prellenados, tienen toda la razón. Nada más que me causa duda, conflicto, o no sé si se ha hablado del tema. Por ejemplo, en temas de IVA, el IVA de inversión no se proyecta en la plataforma. Entonces, bueno, trato de llevar todos los controles, sin embargo, pues obviamente se ve un IVA acreditable aumentado porque pues acredita el tema de inversiones. En ese caso, ¿ustedes han encontrado casos que la autoridad haga requerimientos de información por ese tema en específico? Al menos yo no he visto que haya alguna revisión o que te mande llamar por ese tema en particular, no. Por lo que te manda llamar siempre en materia de IVA es porque la DIOT no coincide con lo que está reportando tu proveedor. Ujú. Generalmente son las diferencias que te emiten, pero en este tema de inversiones, al menos particularmente yo no lo he visto. Sí, porque tampoco se ha Sí, escuchado que se actualice para que en algún momento se vea proyectado, ¿es correcto? Es correcto. Ok, y por ejemplo, en temas de pagos provisionales de ISR, no sé, por ejemplo, manejo facturas de público en general, en las cuales la regla menciona que tengo hasta 24 horas para timbrarla y en específico ese tipo de factura se pone la fecha de cuándo pertenece el ingreso, ¿no? Muchas veces para Ujú. cierre de mes, pues sobrepasa un día, ¿no? Entonces, lo que sucede en la plataforma es que cuando yo presento los impuestos, me dice, ok, ese ingreso pertenece a donde lo mencionaste, pero sí me han llegado ciertas situaciones en donde después la autoridad me indica que eso yo no lo acumulé. Entonces, se han metido explicaciones y todo, pero la realidad es que sí, como que me causa un poco de conflicto, si puede ser a lo mejor un tema de que me puedan suspender el sello, porque al final del día, en su momento, no se puede modificar la plataforma, ellos mismos nos dan el número, ¿no? Y por ejemplo, si yo quisiera poner ingresos a disminuir o otros ingresos a aumentar, tampoco dice que son, no es ni un ingreso no timbrado, no es otro ingreso diferente a la actividad. ¿Ustedes qué experiencia tienen en ello? O sea, ¿es rescatable esos puntos si se explican con la autoridad? sí, Fíjate que estos sí. puntos. Adelante, Miguel. Fíjate que sí, y es bien común esta parte, sobre todo hemos visto en algunos clientes que, como bien dices, es público en general, y que la regla de la emisión de los FDIs, el PAC tiene hasta 72 horas, nosotros tenemos hasta 72 horas para emitir el CFDI. Con la versión 3.3 no podías porque no Claro, existía un nodo particular de cuándo pertenecía ese ingreso. Por eso hicieron esa adecuación en la 4.0, porque dijeron, a ver, necesitamos amarrar cuándo fue percibido el ingreso, porque también ocurría mucho en aquellas prestadoras de servicios que dices, oye, pues yo te presté el servicio de limpieza, pero te lo facturo a mes vencido, cuando hacer mis cuentas al final de mes, si fue la persona o las personas a limpiar, entonces yo te lo timbro el primero del mes siguiente, pero la prestación del servicio se llevó a cabo en febrero, por así decirlo, y yo te lo facturé el primero de marzo. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo se percibió el servicio? ¿Cuándo se debe de acumular? Pues en marzo. Entonces, por eso en la 4.0 sí ya viene ese nodo, ¿no? Entonces, si hay diferencias, sí hemos visto que la autoridad te dice, no me checa lo que timbraste contra lo que tú acumulaste y siempre vienen por esas diferencias. Esas se tienen que aclarar. Por eso decíamos inicialmente, el robot lo que hace es sacarte diferencias. No lo hace una persona que analice esta situación, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Nosotros sí o sí debemos de aclararlo, porque si no hay aclaraciones, si dentro de la información que decimos, oye, pues yo bajo este expediente te estoy haciendo estas aclaraciones, si no lo encuentra la autoridad va a decir, pues este contribuyente es renuente y entonces sí le canceló los sellos. Por eso siempre nosotros decimos, es aclarar, es entregarle la información al SAT. Es decir, yo estoy bien, aunque digamos, yo estoy bien porque estas son mis bases, pero siempre darle de regreso a la autoridad esa retroalimentación, porque si no, si hay problemas de cancelación de sellos. ¿No, Diego? Ahí ibas a comentar algo.
Sí, que esa sería la mecánica y la postura. Primero, siempre contestar las aclaraciones. Y dos, siempre ir llevando este desfase al pago provisional, siempre acumularlo en el mes en donde ocurrió este ingreso como un ingreso adicional de lo que ya tengo facturado. Y en el mes siguiente, cuando ya me prellene en automático esa factura, una disminución de ese ingreso porque ya acumuló en periodos anteriores. Entonces, como mencionas que tienes un buen control, pues estas diferencias al final, no olvidemos que es un impuesto provisional mensual, pero al final del ejercicio sí tendríamos que cerrar bien con todo lo que realmente fue el ingreso. Ok. Por ejemplo, en ese caso, también en el tema de muestras, donde uno factura un subtotal y un descuento al 100%, la plataforma tampoco lo proyecta mes a mes. Sin embargo, no sé, al ejercicio posterior, justo antes del anual, menciona que tengo discrepancia de ingresos, ¿no? ¿Se han metido aclaraciones? Sí, pero, por ejemplo, menciona que haga complementarias, pero aquí el cuestionante es que ellos no actualizan ni siquiera para poder hacer la complementaria correctamente. En esos casos sí me podría apoyar, bueno, sí apoya mucho el tema de que yo meta las aclaraciones y no haga la complementaria. Sí, Ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. no, ¿de qué? Bueno, pues realmente, creo que ya no hay más preguntas en el chat. La verdad es que agradecemos mucho la participación, la asistencia a este CIF mensual. Nos veremos dentro del siguiente mes con algún otro tema muy particular. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, están nuestros canales abiertos y con todo gusto los podemos apoyar, ¿no? También, si ustedes tienen algún tema que quisiéramos que abordemos, también está nuestro canales abiertos para decir, oigan, pareciera interesante este tema, ¿no? Al final del día es cómo podemos nosotros darles un mejor servicio a través de este tipo de charlas que al final es para ustedes. Agradecemos mucho su atención y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Hasta este punto ya hemos visto cómo el SAT está utilizando tecnología de vanguardia para detectar inconsistencias, automatizar auditorías y fiscalizar en tiempo real. Y si algo nos queda claro es que los errores por omisión ya no se perdonan. Y la improvisación, pues hoy en día es bastante cara. Aquí es donde cobra relevancia contar con el acompañamiento de especialistas. En BHR México no solo ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones, les damos certidumbre fiscal, blindaje estratégico y visión de largo plazo. Porque la diferencia entre una empresa en zona de riesgo y en una de control total está la información, pero también en el acompañamiento. Si toda tu empresa quiere una revisión personalizada sobre su nivel de la exposición frente al SAT, agenda una sesión gratuita de diagnóstico fiscal con nuestro equipo. La prevención bien asesorada siempre será más rentable que la corrección forzada. Gracias a todas y todos por haberse conectado hoy. En un entorno donde el SAT se vuelve más inteligente cada día, la mejor estrategia es estar un paso adelante, con visión, orden y respaldo especializado. Desde BH México les reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos con soluciones integrales, análisis de certidumbre real. Nos vemos muy pronto en el siguiente encuentro de inteligencia fiscal. Hasta entonces, cuenten con nosotros. Hasta la próxima.